Sí somos llamados a ser misioneros. Y en esta mañana vamos a hablar de algo bien importante, de lo que ya nos estaba diciendo el pastor Elvis, de lo que hacemos con regularidad aquí en la iglesia, y es recoger ofrendas para esos misioneros. Usted va a decir, no, pero es que yo no conozco los misioneros. ¿Recuerdan que hace algún tiempo el pastor nos trajo un grupo de jóvenes? Ese grupo de jóvenes, ¿cómo era que se llamaba, pastor? ¿Cómo era? Jocún, ¿cierto? Jocún. Esos jóvenes vinieron, hicieron una presentación y son jóvenes dedicados a ir a diferentes partes del mundo a llevar el evangelio, y no hay nada que nos haga diferente a ellos de lo que somos nosotros ahora. Usted y yo estamos llamados a hacer misiones donde Dios nos ponga. Usted va a decir, no, pero es que los misioneros deben de ser solteros, los misioneros deben de estar pues como en disponibilidad, de pronto que los sostengan, que económicamente, no. Hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios qué es lo que nos dice acerca de esas misiones. Por eso les voy a invitar a que leamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 16. Cuando lo encontremos decimos amén. A ver qué tan rápido somos aquí buscando la palabra del Señor. Muy bien. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Más claro, como dijo una vez el pastor, nos decía que un hermano lo habían puesto a predicar y leyó la palabra del Señor y dijo: está todo dicho, hermanos, no hay nada más que decir, y se bajó. Está muy claro. Nosotros tenemos una gran comisión, y esa comisión es hacer discípulos. ¿Cuál es nuestra comisión? Ahora la vamos a poner con otro término, es hacer misiones. De pronto los jóvenes o las personas que les gustan las películas de acción ven mucho Misión Imposible, ¿cierto? Si la han escuchado, y la musiquita, eso de imposible, y bajan, saltan, eso se tiran y salen ilesos, ni siquiera despeinados salen. Pero eso es una misión imposible, y cuando ellos reciben la llamada dicen, su misión si decide aceptarla. Pero resulta que nosotros, cuando estamos llamados a ser seguidores de Cristo, no estamos diciendo, Jesucristo no nos va a decir su misión si deciden aceptarla. No, aquí nos dice, por lo tanto, id por todo el mundo y prediquen. Ese id es plural. En la parte de figura literaria es plural, no es vaya, sino vayan. Id en plural. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Inclusive en esa palabra dice a toda criatura. Entonces yo decía, ¿qué es toda criatura? Pues todos somos creación de Dios. Pues cuando usted le dice, es que mire, mi vecino me cae tan mal, mi prima hace tiempo no la saludo, y esa señora, es que yo a ella no me atrevo a compartirle porque no se merece que yo le hable de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice, vayan a toda criatura. A toda, hasta el que menos usted espere, el que menos quiera. Si de pronto fue ese jefe que le trató tan mal, a él tiene que llevarle usted el mensaje. A esa persona tiene que llevarle el mensaje a usted. La palabra misionero viene del latino missio, que es enviar. Pero usted no escucha esa palabra misionero en el ámbito secular, donde usted habla de que van a hacer misiones. Bueno, de pronto las misiones que hacen de brigadas de salud, que hacen la ONU y todas ellas, pero la mayor forma de utilizar la palabra misiones es anunciando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son
que Jesucristo vino y que tenemos entrada al cielo por medio de Él. Esas son las buenas nuevas que debemos de llevar. Entonces, si alguien le dice, ¿y usted por qué mantiene tan feliz? ¿Por qué mantiene tan alegre? ¿Por qué su hogar es diferente? ¿Por qué su matrimonio es diferente? Cualquiera que venga y le pregunte a alguno de los pastores que ya lleve, pues yo no sé cuánto llevará el pastor Libardo, ¿cuántos años llevan de casados? 29. Son los que más llevan de casados, ¿cierto? De los que están acá. Al pastor Jairo les gana 30 años. Que alguien venga y le diga, pastor Jairo, ¿y usted cómo ha hecho 30 años para vivir así con un matrimonio bien llevado? Y me acordé yo creo que ustedes han escuchado el chiste que le dicen al esposo, venga señor, ¿y ustedes cómo es que han durado tanto tiempo? Entonces le dice el señor, lo que pasa es que yo nunca le llevo la contraria a ella. Entonces, ¿cómo que nunca? Dijo, nunca. Dijo, cuando éramos novios, dijo, íbamos en una cabalgata. Dijo, y el caballo por ahí más adelante llegó y relinchó. Entonces ella le dijo, va una. Y siguieron en la caminata con el caballo. Y después volvió otra vez el caballito y se le paró. Entonces la señora se paró brava y le dijo, van dos, le decía al caballo. Y después más adelante el caballo volvió y relinchó y le hizo, van tres. Y entonces cogió el revólver la señora y lo mató. Entonces el novio, una vez asustado, le dijo, venga, ¿y usted por qué lo mata? Y le dice ella, va una. Entonces él nunca más le volvió a pelear. Nunca más le volvió a pelear. Y fíjese que uno viene y en su casa y en su familia le van a decir, venga, y en su casa, ¿por qué es que funcionan así sus hijos? ¿Por qué es que sus hijos son tan obedientes? ¿Por qué es que usted tiene ese matrimonio como tan bien llevado? ¿Por qué es que usted sí sabe leer la palabra? ¿Porque usted ora de esta manera? Eso es hacer misiones. Su vida misma tiene que ser un reflejo y un resplandor de la gloria de Dios. En la historia del cristianismo, la misión se aplica tanto a grupos, a colectivos o a individuos en forma personal, pero hay alguien en la Biblia que se hace acreedor por ser el personaje del primer siglo como el más grande misionero de esta época, y es Pablo o Saulo de Tarso. ¿Sí lo han escuchado? En esta mañana vamos a hablar de ese gran misionero que fue Saulo de Tarso en el primer siglo, y también vamos a hablar de uno de los misioneros modernos. Y también quiero que el Señor le inquiete, tanto a usted como a mí, para ser parte de cambio en esta ciudad. Amén. Para hablar de Saulo de Tarso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9. Este libro de Hechos nos habla de la conversión de Pablo. Tal vez es un libro muy conocido y muchas películas se han hecho acerca de esta conversión, una de las conversiones más importantes al evangelio. A Pablo se le atribuyen cerca de la mitad de la escritura del Nuevo Testamento. Mucha escritura se le atribuye a Pablo. ¿Saben quién era Pablo? Pablo era de la tribu de Benjamín, un estudioso, bien estudioso de la palabra del Señor, de los fariseos, y era tan celoso que en el libro de Hechos, capítulo 8, nos habla que él estaba ahí cuando mataron a Esteban y se complació de que hubieran acabado con Esteban, porque tenía un celo por su religión, un celo por las costumbres, porque fue educado y criado para cuidar la tradición, y todo lo que se fuera en contra de la ley, él estaba dispuesto a acabar con ello. Entonces en el Hechos capítulo 9, no es solamente lo que le dice la conversión, ya en esta mañana no lo vamos a hacer énfasis en ello, sino en que él le habló a Ananías, el Señor le habló a Ananías y le dijo, vaya y ore por este hombre. Y a Ananías le dio mucho miedo, le dio temor, porque eso es como si pusiéramos dos grupos enfrentados en armas a que el uno fuera a hablarle al otro. Tenían terror, porque él sabía hasta dónde llegaba ese hombre Saulo de Tarso y sentía el terror por su vida, de que si se le iba a presentar, si él los andaba buscando como un cristiano, se le iba a pasar enfrente a decirle, aquí estoy yo vengo de parte de Dios. Sabía que su vida corría peligro. Pero yo quiero que leamos el versículo 15, donde dice aquí, el Señor le dijo, voy a leer en esta versión, ve, porque Él me es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Qué dijo el Señor de Pablo? Que él era un instrumento escogido.
Qué hermoso que el Señor le pusiera su nombre y dijera, Fabián es mi instrumento escogido, María es mi instrumento escogido, Libardo es mi instrumento escogido. O sea que somos instrumento escogido. De acuerdo a la palabra, ¿para qué es que somos instrumentos escogidos? Para llevar mi mensaje. En ese momento, ¿a quién se le hablaba en el primer siglo? Pues solamente a los judíos. No podía usted irse de ahí, de los judíos. Y viene Saulo de Tarso y viene y les dice a los apóstoles, no, vamos allá, mire que allá hay otros, están los samaritanos, están todos los feos, como dicen, los hebeos, los jebuseos, todos ellos, vámonos para ellos. Y tuvo gran enfrentamiento con los apóstoles, nos dice la escritura, pelearon mucho porque le decía, es que usted no entiende que así no es que como usted no anduvo con Cristo, usted no sabe cómo es. Pero el Señor aquí en la escritura le dice claramente a Saulo cuando lo llama, que él ha sido un instrumento escogido para ir a los gentiles. La palabra gente viene de gentiles. O sea que nosotros si somos llamados gentes porque en algún tiempo fuimos gentiles y alguien se atrevió a llevarnos el mensaje a nosotros, alguien. Y él tenía el grupo de vida, yo creo que fue uno de los primeros grupos de vida, porque en ese tiempo estaba el pastor Benito y tocaba acordeón. Jamás en la vida a mí se me hubiera ocurrido que uno le podía cantar a Dios con acordeones, porque fui educada en la iglesia tradicional, donde todo es silencio, donde nadie se mueve, y eso hay que admirarlo, porque yo digo, ¿cómo es que hayan en otras iglesias sí se quedan sentados? Pero uno ve aquí jóvenes que yo digo, ¿será que están muy enfermos porque cogen una paseadera? Gracias a Dios a que ya quitamos los baños de acá, ¿no? Que ya podemos como que nos concentramos más. Era en un silencio todo, y ustedes saben cómo es la iglesia tradicional, que era en un silencio, y claro, cuando empezamos a escuchar la bulla, porque la llamábamos bulla, y era con acordeones y palmas, y bueno, pues no hacían gritos de júbilo, pero sí mucho ruido. Y desde ese tiempo este buen hombre empezó a invitarnos que fuéramos a la casa. A mí no, a mi mamá, porque yo ya no vivía allá con ella. Y le insistía, y ya tenía yo la niña pequeña, la mayor, y este hombre entonces un día, estaba yo ahí sentada afuera con mi mamá haciendo visita, y mi mamá me dijo, camina y me acompaña ya, Pablito, es que ya me da pena, yo no sé qué excusa sacarle para no ir ya, porque ya, o sea, él la invitaba y ella siempre le sacaba una disculpa. Entonces dijo, camina y me acompaña y vamos y nos volvemos y ya, y decimos que algo de la niña y nos venimos. Y ahí fuimos y aquí estamos. O sea que esa misión que usted está haciendo de ir a invitar a otro, de ir y orar por ese vecino, insístale, que en algún momento ese vecino va a llegar allá. Los grupos de vida sí funcionan y usted hace parte de ese cambio en nuestra ciudad. Entonces este personaje tan sobresaliente del primer siglo fue el motor que ayudó, que construyó pues prácticamente el cristianismo de la primera época y ayudó a la expansión en medio del imperio romano donde había tanta persecución. Entonces cuando dice aquí que en la escritura nos dice que para que vaya a reyes, para que vaya al pueblo, para que vaya a los gentiles, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Cuánto debemos de sufrir por el nombre del Señor Jesucristo? Él mismo sabía porque él había estado del otro lado donde era el que perseguía. Y en 2 Corintios capítulo 11, yo le voy a leer aquí, dice, cuando el mismo apóstol habla y dice en qué peligros ha estado él. Dice, en peligros de muerte he estado muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1, o sea, 39. 40 azotes menos 1. Dice, 5 veces los recibió. Muchas veces estuvo en peligro de muerte. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y con desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, decía Pablo, la preocupación
por todas las iglesias. Uno lee el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 11, léalo entero y se da cuenta todo lo que sufrió este hombre, pero lo sufrió por amor a Dios. ¿Sabe cuál era el único deseo de Pablo? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y cuando él estaba al final de sus días, sobre el año 66, él lo toman preso, porque un falso hermano de los que andaba con él lo delata, lo toman preso y lo llevan para la cárcel, y estando allí, dice que él humanamente se sintió solo, se sintió que no tenía el respaldo de los demás. La segunda carta de Timoteo habla prácticamente de cuando él está en el cautiverio, y cuando él habla, lo único que dice, ¿cuál es el único deseo que él tenía? Dice, pues para mí lo único, la razón de mi vida es Cristo, no es más sino Cristo. Y estando allá preso, también hablaba del Señor y seguía escribiendo. Yo no sé si usted ha orado por aquellos que tienen la fe tan fuerte, pero que están privados de la libertad. Él tenía una fe inquebrantable, pero estaba privado de la libertad, no tenía cómo salir, porque si él hubiera salido, de hecho dice que los 3 viajes de él suman más o menos 4.600 kilómetros, y lo hacía a pie. Entonces yo llegué a pensar, ¿cuántos serían 4.600 kilómetros? Pues yo pensé, creo que de aquí a San Agustín hay como 500 kilómetros, si no estoy mal. Pues yo me acuerdo porque uno va viendo los letreritos, para San Agustín, ¿cuánto? 400. Sí, pues yo sí he visto letreritos que dicen así, pero les quedo debiendo, entonces ¿cuánto hay? Pero si de aquí a San Agustín, bueno, pongamos 400. Imagínese usted yéndose a pie hasta San Agustín. Hermano, nos vamos a hacer misiones hasta San Agustín a pie. Y este hombre en 3 viajes, que cuenta la escritura, suman más o menos 4.600 kilómetros a pie, donde dice que sufrió hambre, sufrió frío, sufrió de todo. Entonces van a decir, pues como él era pobre. No, no era pobre, porque la palabra del Señor también me habla de que Pablo tenía todo, que era poderoso, tanto en la parte política como también suplía la parte económica. Tenía cómo dar, porque dice todo lo he sufrido, todo lo he vivido, dice, lo he tenido en la abundancia y lo he tenido en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el que dijo eso fue Pablo. Todo lo puede Cristo, todo. O sea que cuando uno tiene mucha plata, él le entregó todo, quedó sin nada. Entonces, en esa muerte, cuando él estaba allí en esa cárcel y escribe en 2 de Timoteo, se dice que la muerte de él no fue tan cruel. Él, por ser ciudadano romano, fue decapitado con espada, porque no era tan cruel esa muerte. Habían muertes más crueles. Él murió decapitado con una espada, sobre el año 67. Entonces yo decía, bueno, si por ser ciudadano romano le fue bien, si lo decapitaron. Entonces imagínense cómo eran los que no eran ciudadanos romanos. Pero dice que todo lo sufrió por amor al Señor. Hay un contraste. Cuando él estaba bien joven y era fariseo, era intransigente con él, dice, era celoso de esa tradición, de las prerrogativas espirituales que él tenía, y por eso era que se enfrentaba con todo el mundo. Y si alguien le decía, mire que es que la Biblia dice, entonces él decía, no, porque yo estudié con Gamaliel y Gamaliel me enseñó que la escritura y y le hablaba, porque hablaba como quien tiene autoridad, porque es que él se había preparado. Pero cuando conoce de Dios, entonces todo eso lo convierte para el otro lado. Todo su talento, la convicción y el carácter lo hacen el mejor de los misioneros en el primer siglo. Tenía talento, tenía convicción y tenía carácter. Entonces usted va a decir, no, yo no tengo ninguna de las 3, ni talento, ni convicción, ni carácter. Dios se encarga de darnos a nosotros todo, porque Él es el que nos prepara, Él es el que nos equipa, y Él es el que nos lleva, y es el que nos muestra, y es el que nos respalda. O sea que las misiones de este siglo son muy diferentes a las misiones del primer siglo, porque estamos aún más equipados y más preparados que los que pudieron haber estado los hombres en el primer siglo.
Cuando hablamos de Pablo, también sabemos de que él hablaba de esa fe que salva. ¿Por qué? Porque él se enfrentaba mucho con los apóstoles y los apóstoles decían, no, es que no se puede comer carne de marrano, es que se tienen que circuncidar, es que entonces vivían siempre con la ley, ¿cierto? La ley, la ley, la ley, la ley. Y cuando él viene y les dice, es que no es por cumplir la ley, es por gracia que somos salvos, es por medio de Jesucristo. Entonces volvía y se enfrentaba con los apóstoles. La veracidad de la Biblia nos habla de que esos enfrentamientos se dieron. Entonces, por eso muchos lectores de la Biblia y muchos estudiosos que quieren ver la fiabilidad de la Biblia dicen, sí es verdad, este libro es confiable porque muestra hasta los más pequeños problemas que tenían entre los apóstoles. Porque aquí quedó escrito de que ellos peleaban con Saulo, de que peleaban con él y le decían, pero usted ¿por qué les dice que no se circunciden? ¿Usted por qué les dice que pueden comer? Porque dice que todo podemos comer, o sea que sí coman, hagan, dice, pero vivan una vida que agrade a Dios, una vida de fe, porque por fe somos salvos y no por obras. Eso es lo que predicaba Pablo constantemente. Ese era ese misionero incansable. Y ahora vamos a hablar de otro misionero. Pero entonces ustedes van a decir, sí, claro, ya hablamos de lo que está en la Biblia. Ahora hablemos de otro que no está en la Biblia, pero que también es conocido. Tal vez para ustedes no tanto. Es William Carey. William Carey es un hombre, pues ya murió, pero fue uno de los primeros misioneros, inclusive se considera como el padre de las misiones modernas. Y van a decir, ¿y ese señor quién es? ¿O qué hizo? Este señor, también como muchos de nuestros hijos, eran incansables para leer, desde pequeñitos. Incansables, mejor dicho, tocaba guardarles los libros para que no lean tanto. Incansable lector era este hombre. Él era de Inglaterra y era una familia muy pobre, pero a pesar de que eran tan pobres, los papás siempre dieron estudio a él, porque en Inglaterra la educación siempre tiene un costo. Y lo pusieron a estudiar, y este hombre estudió hasta donde la posibilidad económica de sus padres llegó. A los 14 años él se convirtió en zapatero, aprendió el oficio de zapatero. A los 17 años tuvo una crisis emocional y eso lo llevó a buscar como que algo hay en mi interior que necesito de algo. Entonces él buscó y se hizo parte de la iglesia bautista. Allí en la iglesia bautista, indudablemente el Señor le respaldó y se convirtió en uno de los mejores pastores de la iglesia bautista. Pero cada vez que él hablaba y cada vez que él predicaba decía, oremos por los perdidos, oremos por los paganos, porque se utilizaba ese término. Entonces utilizaban el de los paganos. Vamos por los gentiles, vamos por los paganos, Dios nos llama a estar por fuera, no estar aquí cómodos. Y oramos y dice que eso también le causó como cosquillitas a los demás compañeros de él y le llamaban el pobre iluso, porque él les decía que tenían que pensar en que su iglesia iba a extenderse porque todos los perdidos iban a llegar y que él no iba a descansar hasta cuando el último de los que lo rodeara conociera el amor de Dios. En alguna oportunidad el pastor Bernardo nos habló, la verdad no sé qué personaje era, que ya muriendo, él decía, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Si usted dijera en un mes, en un año, pongámosle, uno para Cristo me va a ganar este año, uno. Y usted no descansar hasta cuando ese solito, o sea, ayúdame a conseguir a este hombre o a esta mujer. Y ora por él, y clama por él, y le visita, y lo acompaña, y está con él. Allí Dios le va a respaldar, y cuando usted gane ese, entonces va por otro, y cuando gane el otro, va por el otro, y va a llegar el momento en que como este varón va a declarar ahí, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Este William una vez hizo una predicación bastante inquietante, lo hizo a todos los pastores tradicionales, y en esta predicación citó Isaías 54, versículos 2 y 3, donde habla de que ensancha el sitio de tu tienda. ¿Sí lo han escuchado, cierto? Ensancha el sitio de tu tienda, extiende tus cuerdas. O sea, él hablaba de dos puntos principales que era, esperen de Dios grandes cosas y emprendan grandes cosas con Dios. Y él llamaba a todos los pastores que esperáramos que Dios iba a entregar a toda Inglaterra para Cristo Jesús. Y que tenían que emprender grandes cosas como que, bueno, empiecen a comprar sillas, empiecen a pensar cómo extender esto porque nos vamos a agrandar.
Entonces, cuando él predica y termina la predicación, uno de los pastores más antiguos se levanta y dice que estaba furioso y le dijo que dejara de soñar. Joven, siéntese, siéntese, dice la historia, que él le habló y lo sentó. Usted es un pobre iluso, usted vive de emociones. Si Dios quisiera llamar a los gentiles, Él lo haría con o sin usted. Cualquier persona que venga y le diga a usted, no hermano, ya no haga más eso, deje esto. Mire, él siguió, porque ni siquiera tuvo el apoyo de ellos. Y más o menos sobre, es decir, no recuerdo el año, aquí está, 1792, en el mes de octubre, se hizo la primera organización mundial de misiones. ¿Y saben a quién mandaron a predicar? ¿Y quién fue el primer misionero? William Carey. Y lo enviaron a la India. Se demoró 5 meses para ir por mar. Agarró su esposa, sus hijos y se fueron para la India. Durante esos 5 meses, él empezó a estudiar el idioma de la India, porque como él sabía, o sea, le estaban diciendo, bueno, usted quiere ir por los perdidos, por los que no conocen de Cristo, embárquese y váyase con su casa. Y se los llevó y arrancaron. Y lo más bonito fue que su familia estuvo de acuerdo, ¿cierto? Porque la esposa, 5 meses amor por mar, 5 meses, ¿qué nos va a esperar allá? Arrancaron con todo. Él, mientras estuvo en Inglaterra y fue pastor, dice que él ganaba 15 libras al año, lo cual no alcanzaba ni siquiera para su sustento, es decir, para sus gastos personales, y él también era zapatero. Entonces era conocido como el pastor zapatero en Inglaterra, porque medio tiempo era pastor y el otro medio tiempo era zapatero. Cuando ya se va para la India, pues igualmente sigue en la misma necesidad, pero no sé por qué él no siguió siendo zapatero, se volvió agricultor, empieza a trabajar como agricultor allí y con su esposa, pero en esos 5 meses aprovecha el tiempo, porque tiene talento, convicción y carácter. Y él aprovecha el tiempo y estudia ese dialecto que es bengalí, el bengalí que es el de la India, y empieza a prepararse porque dice, bueno, voy para allá y ¿cómo les voy a hablar si yo no sé? Yo no sé hablar. 5 meses aprendiendo el bengalí. Cuando llega a la India, dura 41 años en la India y nunca más volvieron a Inglaterra. Nunca más se acordaron de dónde eran, porque para ellos la misión que Dios les había dado era determinante para sus vidas. Ese era William Carey. Y ahí empezamos nosotros. Como un hombre como él hizo todo. Después de eso, como aprendió varios 40 dialectos creo que hay en la India, él empezó a hacer la traducción de la Biblia del Nuevo Testamento a esos dialectos. La gente de la India estaba feliz porque empezaron a tener la Biblia en el idioma que ellos hablaban. Tal vez usted carga esta Biblia y hasta a veces, ayer hablábamos con los maestros, hasta se nos olvida a veces, ay, ¿dónde dejé la Biblia? Pero hay personas que esto es el tesoro mayor y usted no lo suelta, lo va por todos lados. Estamos haciendo una estrategia con los maestros porque los niños aprenden por lo que ven. Y si los niños nos ven siempre con la Biblia, ellos van a querer siempre llegar allá a la clase con la Biblia. Pero como ahora uno dice, saquen la Biblia y hasta en cualquier reunión uno saca ese el celular, ¿cierto? Entonces volvámonos a estar con la Biblia para allá y para acá. Y resulta que cuando estas personas de la India tenían la Biblia, el Nuevo Testamento, se sintieron felices. ¿Cómo creen ustedes que terminó William sus días? Pues agradecido con Dios porque pudo llevar su mensaje, porque dijo, trabajé más allá de mis fuerzas. Manejaba 40 dialectos, o sea, porque era un hombre que Dios lo había capacitado con talento y se preparó. Y cuando vino el gobierno inglés a establecer una escuela allí en la India, entonces dijo, necesitamos a alguien que sepa hablar pues toda esa cantidad de idiomas. ¿Qué pasó? Pues que les tocó buscar al pastor William Carey. Y ya no se ganaba $15, sino que le estaban pagando, él ganaba 15 libras en Inglaterra. Ahora iba a ganar 1.800 libras mensuales. Y mucha plata, mucha plata estamos hablando. Pero ¿sabe qué fue lo más hermoso de este hombre? Que nunca cambió lo que tenía. Siguió viviendo con los mismos muebles en la misma casa, porque todo lo que ganaba lo donaba a las misiones.
siguió conservando su humildad. Usted y yo debemos estar firmes en lo que creemos. Heidi decidió seguir a Cristo. No sé ustedes. Yo quiero que miremos este video. Nos habla acerca de la historia, del porqué de un himno que en algunas ocasiones hemos cantado en esta iglesia. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. No turning back, no turning back. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. Cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. A pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe, y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría, y el Evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. No turning back. No turning back.
Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos en oración. No turning back. Yo quiero que usted reciba ese llamado de parte de Dios. Usted ha decidido seguir a Cristo. Tal vez usted es la primera vez que nos acompaña en la iglesia y le damos la bienvenida. Alguien le invitó, alguien le dijo, vamos a la iglesia en la cual yo asisto y de la cual yo hago parte. Yo me siento orgullosa de pertenecer a esta iglesia, no sé usted, pero dice es misionera y necesitamos y estamos llamados y obligados por Cristo a hacer misiones. Por tanto, id. Es una orden, es algo imperativo, es una frase imperativa, o sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, que no se le quede ni un solo vecino de su cuadra sin que usted le hable del amor de Dios. Que si usted está asistiendo acá y usted le dice, yo quiero empezar a hacer misiones, yo decido seguir a Cristo, esta es mi casa, yo abro las puertas para que aquí nos reunamos y empecemos a buscar a otros. Usted no necesita sino un corazón dispuesto, dice el Salmo 81, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces abran su boca y Dios se va a encargar de llenarla y ustedes van a ir y van a tocar a otros. Y ustedes están viendo personas que entregan su vida al servicio de Dios, que le dicen vienen cansadas. Tal vez aquí hay esposos que dicen, pero mi esposa se la pasa allá en la iglesia, sirve en una cosa, en la otra, porque nos gusta, porque nos agrada y porque sabemos que hay otros que están conociendo el amor de Dios a través de lo que hacemos. Usted tiene la oportunidad y el privilegio de hacer misiones de 3 formas: orando, como nos decía el pastor, y también estamos llamados a hacer la oración por nuestro país. Orando, ofrendando. Esta ofrenda que estuvimos recogiendo acá es porque estamos sosteniendo misioneros. Aquí en la Alianza Cristiana, aquí en La Neiva, se están subsidiando campos misioneros. Esa ofrenda que usted da también se va para esos misioneros. También se va para que otras personas vayan y suban esas montañas que ni usted ni yo estamos subiendo. También usted enviando, aquí hay jóvenes, aquí hay personas que dicen, yo quiero hacer misiones. ¿Cómo hago si yo quiero ser misionero? Yo siento que mi llamado es hacer misiones. Todos estamos llamados a hacer misiones, todos. Pero si usted dice, yo quiero ser enviado, quiero que me enseñen, entonces empecemos a buscar ese pastor que está cerca de nosotros y nos diga, venga, yo necesito saber cómo empiezo. Yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como William, yo quiero ser como el que soy, porque Dios me ha escogido para ser instrumento de bendición a todas las demás personas que me rodean, para ser instrumentos de bendición a mis vecinos, a mi familia y también para los de afuera. Somos llamados entonces para extender el reino de Dios. Si usted ha decidido seguir a Cristo, yo le invito a que se coloque de pie.